María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, me han pedido dar esta pequeña conferencia tomando del libro del padre Huppertz sobre fundamentos y prácticas de la vida mariana. La parte que me toca dar comprende, podemos llamar 3 capítulos, que es o 3 puntos, quizás mejor dicho, que son ¿quién es María? La segunda parte o el segundo punto acerca de la utilidad y necesidad de la vida mariana. Este segundo punto lo voy a exponer así, digamos, es una conclusión del primer punto, ¿no? El primer punto, que es ¿quién es María? Y este segundo punto lo va a ir como desglosando en conclusiones que se van extrayendo del primer punto, ¿no? Acerca de quién es María. Y en tercer lugar, el tercer punto va a ser lo que debe ser nuestro culto mariano. Y hay un par de cosas, digamos, importantes que él va a decir en el padre Huppertz en el prólogo de su libro. Y bueno, les leo aquí lo que dice él, ¿no? La condición indispensable para la perseverancia en esta consagración, bueno, lo poco que he podido leer del libro ahora estos días, no es como él va sobre todo tomando del libro de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Dice: la condición indispensable para la perseverancia en esta consagración es entender su verdadero sentido, captar todo su alcance y asumir lealmente todas sus obligaciones. La consagración a la Madre de Dios, va a decir él, es un don total de sí, para toda la vida y para la eternidad. No un don de pura forma o de puro sentimiento, sino un don efectivo realizado en la intensidad de la vida cristiana y mariana. La consagración, va a seguir diciendo él en su prólogo, hecha como santa esclavitud, con el abandono a la Santísima Virgen, le da el derecho de disponer de nuestras oraciones, de nuestras indulgencias y de todo el valor comunicable de nuestras buenas obras. No podemos decir, además de todo lo que ya hemos renunciado por los 3 votos, ahora podemos decir también que renunciamos incluso a nuestros méritos, ¿no? Bueno, que los ponemos en las manos de la Virgen, ¿no? Y eso es gracias al 4.º voto que realizamos. De hecho, por eso Pío XII, yo ahora no me acuerdo el nombre del documento, es una carta breve en la que él aconseja la consagración a la Virgen según el modo de San Luis María Griñón de Montfort. En esta carta, que es muy breve, el Pío XII va a llamar a esta consagración, a esta devoción, noble y santa esclavitud de Jesús en María. Y ya, bueno, entrando en el primer punto que trata el padre Huppertz en su libro acerca de quién es María, él va a colocar una cita bíblica, la cita de Mateo 19:6, que es: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ciertamente que es, primeramente, digamos, es una cita referida a lo que es el matrimonio, pero él, de modo análogo, va a aplicar esta frase del Evangelio a, digamos, a la relación, a la unión que hay entre Jesús y María, ¿no? Como que esta unión que existe entre ellos es ciertamente indisoluble, no se puede separar. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 511, dice: la Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres, a la salvación de los hombres. Y ahí está citando la Lumen Gentium número 56. María pronunció su fiat ocupando el lugar de toda la naturaleza humana, sigue diciendo el Catecismo. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes, ¿no? Y como, bueno, ya sabemos,
por su desobediencia, Eva nos hizo perder la gracia digamos, la amistad con Dios, y cosa que es reparada y restituida por la obediencia de María, ¿no? De ahí el padre Huppertz al inicio perdón, de este capítulo va a tomar esa comparación de Jesucristo nuevo Adán y de María nueva Eva, ¿no? Tomando, creo que es esta idea de Romanos 5, de Romanos 6. Si a alguno le interesa, hay una catequesis de Benedicto XVI, hecha en el año paulino, en el cual, creo que hablando del pecado original, él va a explicar esta relación, ¿no? Digamos, esta comparación, ¿no? De Jesucristo nuevo Adán, ¿no? Comparándolo con el primer Adán. Es del 2008, ¿no? Del año paulino. Bueno, dice el padre Huppertz: María ha sido esencialmente querida por Dios como la nueva Eva de Cristo, que es el nuevo Adán. Difícilmente, dice el padre Huppertz, se encontrará definición más exacta y más completa de ella que la que Dios mismo dio de Eva en el momento en que creó a la primera mujer. Y dice: ella será una ayuda semejante a él, ¿no? Y eso es lo que va a hacer María, una ayuda semejante a él, al nuevo Adán, que es Cristo. María será para Cristo en el orden de la reparación y de la gracia lo que Eva fue para Adán en el orden de la caída y del pecado. Para colaborar con Cristo, ella deberá serle semejante en su ser. Ella le será semejante, y por una acotación muy importante, le será semejante, no igual. Semejante por su exención del pecado original, por su plenitud de gracia, por su plenitud propia de gracia, propia de María, y por la eminencia singular de sus virtudes. Sigue diciendo el padre Huppertz: para colaborar con él de manera habitual y verdaderamente oficial, ella deberá también estarle unida por lazos duraderos y físicos. Dios hace entonces algo admirable. Para que María sea la esposa espiritual y la cooperadora universal de Jesús, la convierte en su madre según la carne, y la vincula así de manera definitiva a Cristo, por los lazos físicos más estrechos que se puedan concebir. ¿No? De ahí que él empiece, como dijimos antes, ¿no? De ahí que él empiece este capítulo citando citando a San Mateo, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Desde ahora, ella está equipada para realizar, en unión con Cristo y en dependencia absoluta de Él, su gran obra de glorificación del Padre y de salvación de la humanidad. Ella será ante todo corredentora, ¿no? Corredentora con Él, con Cristo. No solamente en el sentido de que por su libre consentimiento ella nos da verdaderamente al Redentor, no solamente en que por sus méritos y oraciones ella contribuye a la aplicación de los frutos de la redención a las almas, sino corredentora en el sentido estricto y completo de la palabra. Ella no forma con Cristo más que un solo principio moral del acto redentor mismo, participando del sacrificio decisivo no como elemento principal, pero sí como causa integrante por libre voluntad de Dios. Ella es, afirma el padre Huppertz, sacrificadora secundaria y víctima subordinada del sacrificio del Calvario. El acto redentor del Calvario, al que queda vinculada toda la vida de Cristo y también todas las acciones de María, desde que se convirtió en madre y en socia indisoluble del Hijo de Dios, reviste también el aspecto del mérito y merece por lo tanto todas las gracias necesarias o útiles para la salvación de la humanidad. María participa también de este aspecto de la pasión de Cristo como todos los demás y merece, al menos con mérito de conveniencia, todas las gracias que serán impartidas a la humanidad. Cristo
es mediador supremo de todas las gracias que Él conquistó al precio de su sangre. María participa de este derecho de distribución de las gracias por la colaboración que ella aportó en su adquisición. Por ser corredentora, María es, dice el padre Huppertz, y bueno, esto lo hemos escuchado, lo hemos leído también en San Luis María Griñón de Montfort, María es mediadora y distribuidora de todas las gracias. Dice él, ejerciendo esta función por una causalidad moral de destinación o de consentimiento, por una causalidad de oración y también probablemente por una causalidad de producción física subordinada e instrumental, es importante, pero al mismo tiempo libre y verdadera. Ahora bien, la gracia es la vida del alma, es la vida sobrenatural del alma. María es, juntamente con Cristo y por más de un título, el principio de toda vida sobrenatural, porque en dependencia de Cristo es causa multiforme de la gracia en las almas. Al dar así verdaderamente la vida a las almas, ella es su madre, su verdadera madre, no ciertamente según la maternidad natural, pero sí con una maternidad real y no solamente metafórica o por modo de decir. En el orden de la vida divina, ella cumple de manera sobreeminente toda la misión y todas las funciones que una madre ordinaria ejerce en la vida de su hijo. María es, pues, madre de las almas por ser mediadora de todas las gracias. Redimir las almas, aplicarles los frutos de la redención, comunicarles y hacerles aceptar la gracia y darlas así a la luz, a la vida sobrenatural, formarlas y hacerlas crecer en ella, no se hace solo. Es una obra difícil, no se realiza sino en contra de fuerzas adversas coaligadas contra Dios y contra las almas. El demonio, el mundo, las facultades desordenadas, que como un virus indestructible, dice él, el pecado original dejó en el hombre. Lo cual quiere decir que redención, santificación y vivificación son una lucha, son un combate incesante. Pues bien, en esta lucha María es la eterna adversaria de Satanás, detrás de la cual Cristo parece esconderse, como en otro tiempo la serpiente se había escondido o se había escudado detrás de Eva. También por ser Madre de Dios, socio universal de Cristo y corredentora de la humanidad, María es Reina universal junto a Cristo Rey. Ella es reina, como lo admiten unánimemente los teólogos, según una realeza verdadera y efectiva que se ejerce sobre toda criatura, tanto sobre los ángeles como sobre los hombres, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Realeza que es participación de la de Cristo. Se extiende tan lejos como la de Cristo. Se ejerce de manera análoga a la de Cristo, pero le sigue siendo siempre plenamente subordinada. En función de estas magníficas verdades que hemos tratado en el primer punto de quién es María, dice el padre Huppertz, vamos a estudiar el culto singular que debemos a María y tratar de responder a la pregunta, ¿qué actitud debemos tener con aquella que Dios ha colocado junto a Cristo en el corazón mismo del misterio de la redención, del misterio de la salvación? Ante todo, dice él, deberemos establecer la necesidad y la obligación de un culto mariano elemental y la gran utilidad de una devoción más perfecta a María. Luego, después de recordar los principios que nos tendrán que guiar en la elección de las diferentes formas de devoción a Nuestra Señora, deberemos estudiar cómo puede este culto mariano ejercerse de la mejor manera. En el segundo punto que me toca tratar, habla de la utilidad y necesidad de la vida mariana. Dice él, para establecer la necesidad del culto mariano en general y el valor de una vida mariana más perfecta en particular, partimos de un principio indiscutible, el que Cristo mismo formuló como línea general de conducta, aunque lo hiciese con motivo de un precepto particular, ¿no? Y cita de nuevo Mateo 19:6, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ¿no? Esa inseparabilidad
¿no? Ese lazo indisoluble que existe entre Jesús y María. Y como ya les dije, ¿no? Esta segunda parte este segundo punto y lo va a desglosar, lo va a ir desglosando en diferentes conclusiones. Y en la primera de estas conclusiones él va a citar a un padre jesuita, Villot es su nombre, y dice: el padre Villot razonaba con justeza y claridad cuando escribía: María en la religión cristiana es absolutamente inseparable de Cristo, tanto antes como después de la encarnación. Antes de la encarnación es inseparable de él en la espera y en la expectativa del mundo. Después de la encarnación, en el culto y en el amor de la Iglesia. En efecto, somos llamados y vinculados de nuevo a las cosas celestiales solo por la pareja bienaventurada que es la mujer y su hijo, María y Jesús. De donde resulta, y aquí sigue citando al padre Villot, de donde resulta que el culto a la Santísima Virgen, considerado de manera general y objetivamente hablando, es necesario para la salvación y por lo tanto gravemente obligatorio. Quien se negara a tener un mínimo de devoción mariana, se pondría en serio peligro de comprometer su destino eterno, porque se negaría a emplear para este fin un medio y una mediación que Dios mismo ha querido utilizar en toda la línea de su obra santificadora, ¿no? En toda la obra de la redención. Un medio del que también nosotros debemos servirnos, ¿no? Para poder alcanzar nuestro fin supremo. Como segunda conclusión, dice: el culto mariano pertenece a la sustancia misma del cristianismo. La fórmula del cristianismo, ya se lo considere como la venida de Dios a nosotros, ya como nuestra ascensión hacia Él, no es Jesús solamente, no es solamente Jesús, sino Jesús y María. Sin duda podría haber sido de otro modo, podría haber sido de otro modo, ya que Dios no tenía necesidad de María, pero Él mismo ha querido que sea así, ¿no? Por lo tanto, el culto mariano pertenece a la sustancia del cristianismo. Como tercera conclusión, dice: una tercera conclusión que se impone irresistiblemente a nosotros como un principio evidente, es que adaptarnos plenamente en este campo al plan de Dios, concediendo íntegramente a Nuestra Señora en nuestra vida el lugar que le corresponde según este mismo plan divino, debe acarrear las más preciosas ventajas, no solamente para cada alma, sino también para todo el conjunto de la Iglesia de Dios. María es, por libre voluntad de Dios, un eslabón importante e indispensable en la cadena de las causalidades elevantes y santificantes que se ejercen sobre las almas. Es evidente que este divino mecanismo funcionará más fácil y seguramente cuando, por el reconocimiento teórico y práctico del papel de María, le facilitemos el ejercicio de sus funciones, a María, de sus funciones maternas y mediadoras en nuestra alma y en la comunidad cristiana. A modo de cuarta conclusión dice: al contrario, las lagunas en esta materia, lagunas culpables y voluntarias, e incluso algunas veces inconscientes, estas lagunas, aunque no en el mismo grado, han de resultar funestas tanto para el individuo como para la sociedad. Dice el padre Huppertz: el padre Faber, que junto a Monseñor Gué fue la figura más sobresaliente de la literatura espiritual del siglo XIX, lo constataba de manera penetrante. Después de recordar toda clase de miserias, deficiencias y debilidades en sus correligionarios, prosigue: ¿cuál es pues el remedio que les falta? ¿Cuál es el remedio indicado por Dios mismo? Si nos referimos a las revelaciones de los santos, es un inmenso crecimiento de la devoción mariana. No, este es el remedio que les falta. Es un inmenso crecimiento de la devoción a la Santísima Virgen. Pero comprendámoslo bien, lo inmenso no tiene límites, no es una devoción sin límites a María. Más adelante sigue diciendo el padre Faber:
La devoción que se le tiene a María es débil, raquítica y pobre. Su ignorancia de la teología le quita toda vida y toda dignidad, es decir, la ignorancia de los fundamentos teológicos de esta devoción. Por lo tanto, esta devoción no es como debería serlo y no tiene este carácter sobresaliente en nuestra religión, ¿no? En nuestras prácticas religiosas. Por eso, digamos, por lo débil de la devoción a María, dice él, por eso no se ama bastante a Jesús, por eso no se convierte en los herejes, ni se exalta a la iglesia. Las almas que podrían ser santas se marchitan y se degeneran. No se frecuentan los sacramentos como es debido. Podríamos también decirnos, no se celebran los sacramentos como es debido. No se evangeliza a las almas con entusiasmo y celo apostólico. No se conoce a Jesús porque se deja a María en el olvido. Feuerbach, un filósofo ateo del 1800, quizás pienso que tienen que haber oído mencionarlo, decía él, bueno, él lo expresa, él es ateo, ¿no? Entonces se lo va a expresar con sus palabras. Él decía, donde la fe en la Madre de Dios disminuye, ahí disminuye también la fe en el Hijo de Dios, la fe en Dios Hijo, y disminuye también la fe en Dios Padre, ¿no? Evidentemente, cuando habla de fe en María, eso hay que entender, él era ateo, o sea que no vamos a pedirle precisión teológica en sus expresiones, ¿no? Pero le está hablando de donde disminuye, donde flaquea la devoción a María, es inevitable, decía un filósofo ateo, es inevitable que disminuya la fe en Dios Hijo y en Dios Padre. Como quinta conclusión, dice, demos un nuevo paso adelante en nuestras conclusiones y constataciones. Es sumamente deseable e importante para la salvación y santificación de las almas y para la obtención del reino de Dios en la tierra, llevar el culto mariano a su perfección en nuestra alma y en todas las almas. Debemos en todo, y por lo tanto también en la materia que nos ocupa, apuntar a la perfección y a la perfección más elevada. Apuntar a la perfección del culto mariano se impone, es la sexta conclusión, se impone especialmente en nuestra época. Debemos buscar y aceptar ávidamente las formas más ricas y más elevadas de la devoción mariana, o como se dice más juntamente hoy, de la vida mariana, ¿no? Y con respecto a esta necesidad de la perfección del culto mariano en nuestra época, bueno, ya que nos acercamos también, mañana celebramos la solemnidad de la Asunción, hay estos días, bueno, leyendo un par de cosas, sobre todo para preparar el sermón de mañana, ¿no? Encontré una homilía de Juan Pablo II del 15 de agosto del 2001, en que habla, bueno, está hablando de la Asunción, pero habla, ¿no?, como lo importante que es esta fiesta, sobre todo para el hombre moderno. Dice, comentando Apocalipsis 12:1, ¿no?, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, etcétera, etcétera. Una gran señal aparece hoy para nosotros en el cielo, la Virgen Madre. De ella nos habla con lenguaje profético el autor sagrado del libro del Apocalipsis en la primera lectura. Qué extraordinario prodigio, dice el Papa, se presenta ante nuestros ojos atónitos. Acostumbrados a ver las realidades de la tierra, se nos invita a dirigir la mirada hacia lo alto, hacia el cielo, nuestra patria definitiva donde nos espera la Virgen Santísima. El hombre moderno, quizás más que en el pasado, se siente arrastrado por intereses y preocupaciones materiales, busca seguridad, pero a menudo experimenta soledad y angustia. ¿Y qué decir, dice el Papa, y qué decir del enigma de la muerte? La Asunción de María es un acontecimiento que nos afecta de cerca, precisamente porque todo hombre está destinado a morir, pero la muerte no es la última palabra, pues como nos asegura el misterio de la Asunción de la Virgen, se trata de un paso hacia la vida, al encuentro del amor.
Es un paso hacia la bienaventuranza celestial reservada a cuantos luchan por la verdad y la justicia y se esfuerzan por seguir a Cristo. Volviendo al libro del padre Huppert, y ya en la tercera y última parte, que digamos esta tercera parte se desprende, por decirlo así, ¿no?, de las dos primeras. Dice lo que debe ser nuestro culto mariano, sus principios. El culto mariano es obligatorio y necesario, ¿no?, como respuesta de nuestra parte, ¿no?, hacia, digamos, a la importantísima misión que Dios ha confiado a la Santísima Virgen María. Este culto pertenece a la sustancia misma de la religión cristiana y es importantísimo para la devoción, es importantísimo para la glorificación de Dios y nuestra propia santificación. Es importantísimo que la devoción mariana sea llevada a su más elevada perfección a fin de que se adapte plenamente al plan divino. ¿Cómo organizar este culto mariano? ¿De qué elementos debe componerse? ¿De qué cualidades debe estar revestido para realizar integralmente el plan de Dios y responder plenamente a la misión singular de María? Dice, vamos a tratar de contestar esta pregunta después de adelantar algunos principios según los cuales parece que ha de organizarse nuestra vida mariana. Primero, nuestro culto mariano, ante todo, ha de tener en cuenta el valor intrínseco de la Santísima Virgen María, ¿no?, el valor intrínseco de la Santísima Virgen María misma, o más justamente de su unión con Dios, de su acercamiento a Dios, que es la razón formal propia del culto debido a los santos, ¿no?, este acercamiento que tienen con Dios, esta unión que tienen con Dios. Ahora bien, en María esta unión a Dios es, digamos, es totalmente singular y excepcional, ¿no? Ella está unida de la manera más estrecha posible a Dios, ¿no? Por medio de la gracia santificante, cuya plenitud recibió, una plenitud que le es propia, pero sobre todo por la maternidad divina, ¿no?, que lo va a decir, dice, ¿no?, este lazo, esta unión con Dios a través de la maternidad divina, dice él, es después de la unión hipostática, dice él, es el lazo más estrecho con Dios que se pueda concebir, que se pueda pensar. Dice, en segundo lugar, nuestro culto mariano debe tener en cuenta la misión singular de la Santísima Virgen María, cuyos diferentes aspectos hemos recordado, ¿no?, y es preciso que nuestro culto mariano apunte a hacer posible y fácil el cumplimiento de su papel de corredentora del género humano, de mediadora de todas las gracias, de madre de todas las almas, de adversaria de Satanás y generala de los ejércitos divinos y reina del reino de Dios. En tercer lugar dice, cuando se reflexiona seriamente en este plan divino sobre María, uno se admira por una parte de la universalidad de las influencias que Dios le ha reservado en la realización de sus designios, universalidad de la intervención de Nuestra Señora por voluntad de Dios. Ella se encuentra siempre y en todas partes junto a Cristo, ya en el Antiguo Testamento, en las profecías y figuras del Antiguo Testamento y en toda la vida de Jesús en la tierra, ¿no?, como, bueno, podemos leer en el Evangelio. Leo, bueno, la última conclusión, que es la cuarta, dice, el culto mariano puede y debe ser exterior, por más de un motivo. Es un postulado de la naturaleza humana y los derechos de María sobre nuestro cuerpo lo reclaman. Las prácticas exteriores de ordinario contribuyen no poco a despertar o reavivar las disposiciones interiores del alma. Pero, en orden principal, nuestro culto mariano debe ser interior, espiritual. El culto exterior solo tiene valor en la medida en que es llevado y sostenido por las disposiciones internas del alma. Espiritualización de la vida mariana significará de ordinario perfeccionamiento y progreso. Debemos honrar a María como adoramos a Dios, en espíritu y en verdad. Bueno, hasta aquí la parte que me tocaba dar del libro del Padre Huppert. Que tengan un buen día. Ave María Purísima,
sin pecado concebida.